bendición, Amén. como todos los domingos, estar en la casa del Señor. Amén. Pero como todos ven, siempre hay quien se quiere salir con la suya, pero nosotros somos más fuertes porque Amén. Cristo está con nosotros. ¿Sí? Amén. Vamos todos a el libro de Salmos. Y abre la palabra del Señor. Hoy es otro de esos días que necesitamos que abran mucho la Biblia, ¿sí? Yo voy a tener paciencia para que usted busque los versículos. Salmo 20, Salmo 20, versículo 7. Quiero hoy comenzar, antes de comenzar la enseñanza, que todos me ayuden en oración, porque quiero orar por una persona que nosotros, mi esposa y yo, queremos mucho, y seguro que muchos de aquí también la conocen. Una persona, es una niña que tiene 11 años, ¿sí? Y está pasando por un momento de enfermedad, pero vamos a ponerlas en la mano del Señor. El Señor es poderoso, y cuando nosotros creemos que no hay remedio, el Señor dice: no contaron conmigo, yo soy el que tengo todo en mis manos. ¿Sí? Cierre sus ojos, por favor, ayúdeme a orar por Lucy, se llama la niña, ¿sí? Padre, te damos gracias. Y venimos, Señor, en este momento poniéndonos de acuerdo contigo en el caso de Lucy, mi Dios. Señor, sabemos que tenemos un Dios todopoderoso, un Dios que todo lo puede, que no hay nada imposible para ti, Señor. Mi Dios, te ponemos en tus manos a Lucy. Señor, gracias porque tenemos la posibilidad de orar en tu nombre, Señor, por la sanidad de Lucy. Te la ponemos en tus manos porque tu mano sanadora, Señor, es poderosa. Tú conoces, Señor, el propósito que tú tienes con ella, que tú tienes con sus padres. Te pedimos, mi Dios, en estos momentos que tú la sanes. Glorifícate, mi Dios, y sana a Lucy. Nos unimos en oración junto con sus padres, Señor, por esta sanidad. La ponemos en tus manos, porque en tus manos es donde está mejor, Señor. Señor, sánala. Sánala, Padre. Tú puedes hacerlo. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor. Pero que no se cumpla nuestra voluntad, sino la tuya, Dios. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, vamos hoy a continuar esta serie de enseñanzas, y hoy vamos a continuar. Ayer, la semana pasada, estuvimos con la enseñanza de agradecidos con Dios, ¿sí? ¿Cuántos se acuerdan? Estábamos hablando de que el apóstol Pablo dijo que seamos agradecidos ¿en qué? En todo. En todo. En todo tenemos que ser agradecidos, y Dios no nos deja de sorprender todos los días, ¿verdad? Por eso cada vez que tengamos un problema, ya sea de salud, ya sea económico, ya sea familiar, cualquier tipo de problema, donde mejor estás en las manos de Él. En nuestras manos no lo recomiendo, en las manos del Señor están guardadas. Amén. ¿Me dice amén? Amén. Y vimos la semana pasada la importancia de ser agradecidos con Dios, porque Dios mismo lo dice en su palabra, que es un mandato de Él, que tenemos que ser agradecidos con Él en todo. ¿Ok? Ahora, hoy vamos a ver cómo nuestra vida cristiana, para que sea una vida cristiana, ¿cómo podremos decir? Fructífera, buena,
Bueno, nuestra vida cristiana tiene que estar centrada en Cristo. No puede existir otra cosa de querer vivir una vida cristiana en la iglesia, pero cuando salgamos de la iglesia queremos vivir una vida secular o mundana, separado de todo lo que es Cristo. Dice la palabra que no puede dar, y lo vamos a ver más adelante, una misma fuente no puede dar, ¿verdad? O da agua dulce o agua salada o amarga. ¿Sí? Si me siguen Salmo 27, dice la palabra del Señor. ¿La tienen conmigo? Acuérdense que estoy esperando. ¿Sí? ¿Lo tienen? Amén. Me dice amén para yo saber. Amén. Dice la palabra del Señor. Algunas naciones se jactan de sus caballos y sus carros de guerra, pero nosotros nos jactamos en el nombre del Señor nuestro Dios. ¡Wow! ¿En qué te jactas? ¿Sí? Desde que existen los ejércitos y las armas, las naciones han alardeado de su poder, pero ese poder no dura, y lo hemos visto a lo largo de toda la historia. Los grandes imperios, el último fue el Imperio Romano y cayó, ¿verdad? En la actualidad nosotros estamos en la nación más poderosa del mundo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Nuestro país es la nación más poderosa que existe en el mundo, pero existe el peligro de que también va a caer, ¿verdad? A lo largo de la historia los imperios y los reinos han alcanzado gran poder que después se les ha desvanecido en polvo. Las sociedades, muchas veces las leyes, muchas veces las cosas que van sucediendo en el día a día, las leyes que se implementan y todas esas cosas van haciendo decaer la nación. Eso pasó con el Imperio Romano, el imperio más poderoso que existía. Pero ¿qué hizo que cayera el Imperio Romano? La depravación moral, ¿verdad? Todas esas cosas que actualmente estamos mirando es lo que hizo que el Imperio Romano cayera. Pero después estaba el Imperio Babilónico, todos esos imperios, todos uno por uno, fueron cayendo. ¿Por qué? Porque como dice el Salmo, algunas naciones se jactan de sus caballos y sus carros de guerra. Pero nosotros tenemos que jactarnos en el nombre de Dios. David sabía que el verdadero poder de su nación no estaba en su armamento, sino en la adoración a Dios. No estaba en su capacidad de fuego o militar que tenía el rey David en ese momento, sino en el poder de Dios. Cuando David fue contra el filisteo, ¿quién lo derrotó? El poder de Dios. La gente dice, tiró una piedra y le dio en la cabeza. El poder de Dios hizo eso. Y David era agradecido con Dios y reconocía que sin el poder de Dios él nunca podía haber derrotado a ese filisteo o a ese gigante. Solo el poder de Dios hace que nosotros podamos enfrentarnos a las situaciones más difíciles de la vida y que tengamos la victoria en el nombre de Jesús. Por eso es que tenemos que entender que únicamente Dios puede preservar a una nación o a un individuo, y asegurémonos de que nuestra confianza esté en Él, solamente en Él. Por eso la pregunta que continúa es: ¿en quién está puesta tu confianza? Amén. Hazte esa pregunta hoy. ¿En quién está puesta mi confianza? ¿Sí? Parte del libro de Génesis es el registro de cómo Dios cumplió sus propósitos a través de Abraham, ¿verdad? Ahí vemos cómo Dios a través de Abraham cumplió los propósitos que él tenía. Ahora, lo que debemos de aprender del libro de Génesis cuando lo leamos es que no fue o no era todo enfocado o en el registro de cómo Abraham caminó con Dios. ¿Ven la diferencia? Porque todo el mundo cuando se predica es Abraham caminó con Dios. Sí, claro que sí, pero el enfoque de toda la Biblia, el enfoque de Génesis,
El enfoque de toda historia en la Biblia es Dios, no nosotros. Y tenemos la tendencia de que el enfoque lo pongamos en nosotros y no en Dios. Amén. Por eso es la pregunta: ¿en quién confía usted? Tu vida tiene que estar centrada solamente en Cristo Jesús. Solamente. Dice 2 Corintios 5:15, si lo puede buscar o apúntelo. 2 Corintios 5:15 dice: así que si Cristo murió por nosotros, ya no debemos vivir más para nosotros mismos, sino para Cristo, que murió y resucitó para darnos vida. Lo repito: así que si Cristo murió por nosotros, ya no debemos vivir más para nosotros mismos, sino para Cristo, que murió y resucitó para darnos vida. Nuevamente la pregunta: ¿en quién está puesta su confianza? ¿Quién murió por ti? Cristo murió por ti. Ahora, rápidamente, quiero que veamos dos puntos muy importantes dentro de esta enseñanza. Vamos a ver qué sucede cuando, número uno, tenemos una vida centrada en nosotros mismos. El orgullo, recuerden que el orgullo fue lo que hizo que Satanás, Dios lo botara del cielo. Amén. Él quiso ser semejante al Altísimo, ¿verdad? Es muy importante para el Hijo de Dios, el cristiano, que el orgullo no sea parte de su vida. ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué sucede? Número uno, cuando tenemos una vida centrada en nosotros mismos. Número uno, nos enfocamos en nosotros. Es lo primero que hacemos. Amén. Número dos, somos orgullosos de nosotros y de nuestros logros. Yo hice esto, yo hice allá, si no es por mí esto no funciona, si me voy de la iglesia se cae, ¿sí? Nos enfocamos en nosotros mismos, en nuestro orgullo, en lo que yo puedo hacer, en el logro que Dios te dio, porque no fue que tú lo, ¿verdad? Dios te dio la sabiduría, Dios te dio la inteligencia, Dios te dio la fuerza para que tú estudiaras, para que tú entendieras lo que estudiabas, para que tú te graduaras, pero fue Dios. Y eso David nunca se lo olvidó. Gloria a Dios. Número tres, cuando tenemos una vida centrada en nosotros mismos, somos arrogantes. ¿Conoce a alguien así? Muchos ejemplos. Otra es que queremos depender de nuestras habilidades y capacidades. Yo puedo solo. Número, no sé cuál es el número, la próxima es: nos aferramos a nuestro ego. El ego es algo tremendo. ¿Sí? Mejor que yo, la tierra, y dice, me va a tragar. ¿No has escuchado eso? Después dice: procuramos agradar al mundo y sus caminos. Cuando nos enfocamos en nosotros, recuerden, tratamos de ¿qué? De agradar al mundo y sus caminos. Otro punto es: miramos las circunstancias desde nuestro punto o de nuestra perspectiva. Y el maestro hoy decía que sus caminos no son nuestros caminos, ni sus pensamientos son nuestros pensamientos. Pero cuando nos enfocamos en nosotros mismos, miramos las circunstancias desde nuestra perspectiva. Y por último, llevamos vidas egoístas y ordinarias. Eso pasa cuando nosotros estamos centrados en nosotros mismos. Ahora, ¿qué pasa si tenemos vidas centradas en Dios? Número uno, confiamos en Dios y somos agradecidos. Lo que predicamos la semana pasada. Sean agradecidos en todo. ¿Se recuerdan? Amén. Dos, dependemos de Dios, de su poder y provisión. Gloria a Dios. Qué gloria más.
¿verdad? Después tenemos vidas enfocadas en Dios y en su actividad. ¿Qué está haciendo Dios? No qué yo quiero hacer, que es muy diferente. ¿Qué yo quiero hacer? No, Dios, ¿en dónde tú estás trabajando para yo unirme a esa obra? Cuando tenemos vidas centradas en Dios, otro punto, somos humildes. Nos negamos a nosotros mismos. Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. ¿Se recuerdan de eso? Nos negamos a nosotros mismos. Buscamos primero el reino y su justicia. Todo lo que tú vayas a hacer, ¿se recuerdan en una de las predicaciones pasadas que dijimos que Pablo decía, yo no me muevo si no es la revelación de Dios la que me lo dice? Así debemos de ser nosotros, los hijos de Dios, ¿sí? Por eso tenemos que buscar primero el reino de Dios y su justicia, ¿sí? ¿Cuáles son? ¿Qué es el reino de Dios y su justicia? ¿Sí? De Dios, que tienen sus vidas centradas en Dios, luchan y todos los días procuran llevar vidas santas y piadosas. Hay un pensamiento que si usted puede apuntarlo, apúntelo, dice: para conocer y hacer la voluntad de Dios, debemos negarnos a nosotros mismos y tener una vida centrada en Dios. Para poder conocer y hacer la voluntad de Él, tienes que despojarte del yo, ¿verdad? Tienes que negarte a ti mismo y tienes que tener una vida centrada en Dios. Quiere decir, coge tu cruz y sigue. Dios. Y la cruz de cada cual es diferente, pero me atrevo a decir que en cuanto al peso de la cruz, por ahí anda. Cada cual tiene una cruz bien pesada. Lo que para ti no es pesado, para el otro lo es, pero para lo que para el otro no es, para ti lo es. La cruz que nosotros debemos cargar cada uno es bien pesada, ¿sí? Pero ¿en qué está centrada tu vida? ¿En quién está centrada tu vida? ¿En Dios? Bueno, no importa qué tan pesada sea la cruz, Dios te ayuda a cargar esa cruz. Amén. ¿Sí? Ahora, veamos ejemplos bíblicos donde veremos la vida en nosotros mismos como una vida egocéntrica y cuando nos enfocamos en Dios como una vida humilde. Vamos a ver algunos ejemplos bíblicos de la persona egocéntrica y la persona centrada en Dios. Por ejemplo, acompáñame a Génesis capítulo 3, versículo 1 al 3. Dice: la serpiente era el más astuto de todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Cierto día le preguntó a la mujer, escuchen esto: ¿de veras Dios le dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? Claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto, contestó la mujer. Es solo del fruto del árbol que está en medio del huerto del que no se nos permite comer. Dios dijo, no deben comerlo ni siquiera tocarlo. Si lo hacen, ¿qué dice? Morirán. Bueno, ahí se ve la vida egocéntrica de Eva. Pensó en ella antes de lo que ya Dios le había dicho a ellos. Dios le había dado una orden. Es más, Eva mintió, porque Dios les dijo, de todos los árboles del huerto pueden comer menos de este, pero nunca les dijo no lo toquen. Mintió. Si usted revisa las escrituras, revíselo. Dios nunca le dijo a Eva, ese árbol no lo toques. Le dijo, no comas del fruto, pero no le dijo no lo toques. Ahí hay una mentira. La vida centrada en el egoísmo o egocéntrica nos lleva a ser mentirosos también. ¿Sí?
Dios colocó a Adán y a Eva en un huerto hermoso y exuberante y les dijo que no comieran del árbol del conocimiento del bien y del mal. Mas Eva vio que el fruto del árbol era bueno, agradable y deseable para adquirir sabiduría, de modo que comió el fruto. Y todos saben qué pasó. Ahí entró ¿qué? La muerte al hombre. ¿Sí? ¿Se recuerdan? En Números 13:31, ahí vimos a Eva con una vida egocéntrica. No le importó lo que había dicho Dios, ¿verdad? Pero en Números 13:31 tenemos otro ejemplo que dice: pero los demás hombres que exploraron la tierra con él no estuvieron de acuerdo. No podemos ir contra ellos, son más fuertes que nosotros. Aquí estamos hablando de la historia de los espías, ¿recuerdan? Josué y Caleb, ¿sí? Bueno, esta fue la opinión de los 10 espías. Los 10 espías dijeron: no, ahí, imagínate, ahí esa tierra es de gigante, ahí nosotros no tenemos, nos van a pisotear como a cucarachas. Ahí nosotros no tenemos ningún chance de victoria. ¿En dónde estaba su vida centrada? ¿En ellos o en Dios? En sus propias fuerzas. ¿Sí? Dijeron: no. Ahí nosotros no podemos entrar. Es imposible, imposible. Muchas veces a nosotros nos pasa lo mismo. Esta prueba que estoy pasando es imposible. Pero cuando tu vida está enfocada en Dios, hay humildad en tu corazón. Y esa humildad hace que tú te humilles delante de Dios y tú veas la perspectiva de Dios. ¿Cuál es el pensamiento de Dios? ¿Sí? Por ejemplo, vamos de nuevo a Génesis 39 ahora. Génesis 39 y leemos del 10 al 12. Esta historia nos demuestra que cuando tu vida está centrada en Dios, no importa la tentación que venga a tu vida, siempre vas a huir de ella. Dice: día tras día, ella seguía presionando a José. Estamos hablando de la esposa de ¿quién? De Potifar. ¿Se recuerdan de esa historia? ¿Sí? Dice: pero él se negaba a acostarse con ella y la evitaba tanto como podía. Cierto día, sin embargo, José entró a hacer su trabajo y no había nadie más allí. Versículo 12. Ella llegó, lo agarró del manto y lo ordenó. Acuérdate que ella era su jefa, ¿verdad? Ella era la esposa de su jefe. Él le dijo, y lo agarró del manto y le ordenó: vamos, acuéstate conmigo. José se zafó de un tirón, pero dejó su manto en manos de ella al salir corriendo de la casa. Esta historia te dice que la mujer de Potifar rogaba a José que se acostara con ella. José le dijo que no. Digo: no, yo no voy a hacer cosas semejantes de tal maldad y pecado a los ojos de mi Dios. No lo voy a hacer. Cuando ella lo trató de obligar, acuérdense que él estuvo hasta preso bajo falsa acusación, ¿sí? Cuando ella lo trató de obligar, ¿qué hizo él? Corrió. Él corrió. Se alejó de ella, dijo: no, ¿qué va? Pero hubo una consecuencia, aún haciendo lo bueno. ¿Cuál fue la consecuencia? Fue a la cárcel. Pero dice que a él no le importó ir a la cárcel con tal de no desagradar a su Dios. Cuando nuestra vida está centrada en Dios, nosotros tenemos humildad, nosotros tenemos nuestra mente puesta en obedecer y agradar a Dios. No importa la tentación que pueda venir o cualquier problema que quiera venir. Después tenemos el otro ejemplo. Vimos primero los espías que dijeron: no, ahí no podemos. Pero tenemos el ejemplo en Números 14, del 8 al 9. Ahí viene Josué y Caleb. Entonces ya la cosa cambia. Mira, cuando tú tienes tu vida enfocada en Dios, cómo el pensamiento es diferente. Dice: si el Señor se agrada de nosotros, Él nos llevará a salvo a esa tierra y nos la entregará.
Al principio que dijo, si el Señor se agrada de nosotros. Eso es una humildad. No es decir, yo le voy a decir, tú tienes que hacerlo y lo tienes que hacer porque yo lo digo. No. Si tú te agradas, Señor, de nosotros, tú lo puedes hacer. Dice, Él nos llevará a salvo a esta tierra y nos la entregará. Dice, es una tierra fértil, donde fluye la leche y la miel. No se rebelen contra el Señor y no teman al pueblo de esa tierra. Para nosotros son como presa indefensa. Ellos no tienen protección, pero el Señor está con nosotros. No le tengan miedo. Ay, pastores, que mi situación es tan horrible. No le tengas miedo. Si el Señor está contigo, tú te vas a quedar boquiabierto de lo que el Señor va a hacer, porque en tu propia mente ni te lo imaginas. Pero cuando tú eres obediente al Señor, cuando la gracia de Dios está en tu vida, lo que tú no ves, el otro lo ve. Ay, yo no sé, Edgar me cae pesadísimo, pero me cae pesado. Pero yo no sé por qué. Yo le voy a regalar esto. Con lo pesado que me cae. La gracia de Dios está con Edgar. La gracia de Dios está con Vini. Si no es la gracia de Dios, ni Edgar ni Vini pueden tener lo que Dios les ha dado. Amén. Gloria a Dios. No es por tus fuerzas, es por la fuerza de Dios. Es Jesucristo en tu vida. Es el Espíritu Santo trabajando en ti. Porque dice la palabra, dice Pablo, que el que comenzó la obra en ti, la terminará hasta el día de Jesucristo. Ahora, Dios hace su parte, tú tienes que hacer la tuya. Gloria a Dios. No es todo para Dios. No, ya Dios, no. Tú tienes que hacer algo, tú tienes que hacer tu parte, ¿verdad? La actitud de Josué y Caleb fue diferente. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esa tierra. No le temáis. No teman que sean gigantes. Nuestro Dios es más poderoso que esos gigantes. ¿Cuál es la enseñanza hasta ahora aquí? La vida egocéntrica es una trampa sutil. Humanamente hablando tiene sentido, pero al final caes en la trampa de hacer las cosas a tu manera, guiado por el yo. En cambio, la vida centrada en Dios exige la muerte del yo para que nos sometamos a Él. Gloria a Dios. Mira, hasta que tú no mueras, tú no vives. Así es con Dios. El Hijo de Dios tiene que saber eso. Hasta que tú no mueras, tú no vives. Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Hasta que tú no mueras al yo, tú no vas a hacer que Cristo viva en ti. Juan el Bautista, que decía, es necesario que yo mengüe para que ¿qué? Para que Él crezca. Eso es muy importante. Los hijos de Dios tenemos que enfocarnos en esos puntos. No decir yo soy así, yo soy el bárbaro, yo sin mí, yo acá, yo allá, yo allá. No. Dale a Dios la honra y la gloria en todo lo que tú hagas. Gloria a Dios. Juan 12, 23 al 25. Juan 12, 23 al 25. ¿Ya lo tienen? Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, ¿qué dice? Lleva mucho fruto. El que no ama su vida, ¿qué dice? La perderá.
Y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna, la guardará. ¿Está claro ahí? ¿Está claras las palabras del Señor? Gloria a Dios. Si el trigo no cae y muere, no puede dar fruto. No puede dar fruto. Porque como dijimos en la historia de Génesis y de toda la Biblia está centrada en quién. ¿Quién es lo principal de toda la Biblia? Jesucristo. Jesucristo, no el hombre. No es el hombre. Es Cristo. Es Cristo el que hay que glorificar. Nosotros tenemos que caer y morir. Familia, para tener una vida centrada en Dios, usted debe de enfocar su vida en los propósitos de Él y no en sus propios propósitos, ni en sus propios planes. Debe de procurar ver las cosas desde la perspectiva de Dios antes de verlas desde la perspectiva humana. Y eso es muy común. Nos cae el primer, y hablo hasta de mí mismo, ¿sí? Nos cae el primer problemita y pensamos primero humanamente y después. Vamos a Dios. Eso tiene que borrarse por completo. Nos viene el primer problema y tenemos que pensar primero en Dios. Debemos de procurar ver las cosas desde la perspectiva de Dios antes de verlas desde la perspectiva humana. No le pongas peros a Dios cuando a través de ti quiere hacer algo. Hay veces que Dios quiere trabajar contigo, pero primero tiene que moldearte. ¿Sí? Primero tiene que moldearte. ¿Por qué? Porque tú no le vas a impartir nada a alguien si primero tú no naces, mueres y da frutos. Por eso tú dices, ¿por qué me pasa esto a mí? Dios está trabajando. Dios está trabajando. ¿Sí? Ahora, tenemos el ejemplo de Noé. Por ejemplo, en Génesis 6, 7 y 8, los capítulos 6, 7 y 8, Dios había decidido destruir al mundo. Cuando vino ¿quién? A Noé. Ya Dios había decidido destruir al mundo con el diluvio. ¿Se recuerdan de eso? De eso habla Génesis 6, 7 y 8. Pero cuando Él decidió eso, fue y buscó a ¿quién? A Noé, un hombre con el corazón como Dios. Cuando Sodoma y Gomorra fue a Abraham. Fíjate que Él no lo destruyó completo. Él primero dijo, voy a destruir Sodoma y Gomorra, pero voy a Abraham. Buscó otro hombre conforme a sus propósitos. Cuando liberó a los israelitas de la opresión de Madián, fue a Gedeón. ¿Se recuerda la historia de Gedeón? Fue a Gedeón primero. Y cuando quiso evangelizar a todos los gentiles, ¿a quién buscó? Al apóstol Pablo. Dijo, te necesito a ti para que prediques y fundas iglesias gentiles. Pero, ¿quién era el apóstol Pablo? ¿Quién fue el apóstol Pablo hasta que Dios, hasta que Jesús lo tumbara del caballo en camino a Damasco? ¿Verdad? Entonces, sin dudas, el factor más importante es ver lo que Dios va a hacer, no lo que nosotros queremos que suceda. Te aseguro que Noé, cuando Dios fue a él, pues dijo, voy a destruir al mundo, Dios dijo, como un diluvio, Noé debe haber dicho, ¿y qué es eso? Sí, dice la palabra que no había llovido sobre la tierra. Decir, voy a destruir la tierra con un diluvio, es decir, ¿qué locura es esta? ¿De dónde es esto? ¿Por qué a mí? Sodoma y Gomorra. Señor, si hubieran 10 justos, no lo hago. Si hubiera uno, no lo hago. Es lo que Dios va a hacer, no lo que nosotros queremos que suceda. Eso es lo que va a pasar. Por eso oramos por todo, pero siempre hay que decir, Señor, hágase tu voluntad y no la nuestra. Amén. Porque la voluntad de Él se va a cumplir, mi hermano,
Por mucho que tú ores, por mucho que tú le pidas, Él lo va a escuchar todo, pero su voluntad se va a cumplir, su propósito se va a cumplir. Ahora, no se trata de lo que tú quieres soñar para poder realizarlo. ¿Has escuchado eso de suéñalo y pídele a Dios que eso será? Eso es falso. Eso es falso, eso es falsa doctrina. Me acuerdo a alguien en un viaje que me dijo en una clase que yo estaba, dice, le dice a otro que estaba, le dice, era una conferencia de hombres, pídele a Dios la mujer que tú quieres, si la quieres rubia, si la quieres esto, mírala en el espejo, y esa, pídele. Por favor. No se trata de lo que tú sueñes, se trata de la voluntad de Dios, se trata del propósito de Dios. ¿Sí? Por eso, ¿cuál es el modelo bíblico a seguir para nosotros los hijos de Dios? Número 1, esperar hasta que Dios nos muestre qué quiere Él hacer. Nos muestre qué quiere Él hacer. Número 2, observar qué está haciendo Dios a nuestro alrededor y unirnos a su obra. ¿Se recuerdan? Lo hemos estudiado en las clases bíblicas que estábamos dando de... mi experiencia con Dios, exacto, gracias, exactamente. ¿Se recuerdan de ese estudio que estábamos dando? ¿Qué está haciendo Dios a nuestro alrededor? Y nos vamos a unir a su obra. Número 3, debo enfocar mi vida en los propósitos de Dios y no los míos. Eso es muy importante. Eso es muy importante. Ahora, aterrizando ya este avión, les tengo buenas noticias, aparte de todo esto. ¿Sí? La buena noticia para nosotros es que hemos sido redimidos del pecado. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Cristo pagó en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Gloria a Dios. Él lo hizo. ¿Sí? Por eso es que ya ahora tenemos que vivir de acuerdo a los dictados de nuestra naturaleza. Nuestra naturaleza pecaminosa murió. Ahora tenemos que vivir de acuerdo al orden de Dios. Nuestra vida tiene que estar centrada en Dios, siempre. Dice el apóstol Pablo, Gálatas 5:24, porque los que son de Cristo han crucificado la carne con los afectos y concupiscencias. Por lo tanto, nosotros los creyentes tenemos el potencial para vivir una vida centrada en Cristo. Sí podemos hacerlo, porque Cristo vive en nosotros. Amén. Gloria a Dios. Tenemos que vivir el reflejo del carácter y la unción del Señor Jesús, en lugar de una vida autocentrada que se ajusta a los caminos del mundo secular. Hoy, esta sociedad se ha secularizado completa. Todo es secular. Han sacado a Cristo, a Dios de las escuelas, han sacado a Dios de las cortes. Ya la época navideña no es la misma de hace 20 años, que yo el otro día salí con mi esposa y cogí el carro y hasta puse música navideña alta para que las personas, yo digo, es que yo no puedo, ¿cómo es posible? Yo me acuerdo que antes tú ibas a donde quiera y todo estaba adornadito, las calles adornadas, la gente alegre. Ya no, se ha secularizado el mundo. ¿No se ha dado cuenta? Pues dése cuenta que está así. Gracias a la buena noticia de que Cristo murió por nuestros pecados y hizo esa obra. Entonces, si ya Cristo hizo eso, la pregunta es, ¿por qué seguimos esforzándonos en vivir centrados en nosotros mismos y de acuerdo con el mundo y su vana manera de vivir? ¿Por qué? ¿Por qué? Tenemos que romper las cadenas del egoísmo del mundo y descubrir lo que es vivir una vida centrada en Dios. Amén.
Ya no podemos seguir viviendo de acuerdo al mundo. Tu vida tiene que estar centrada en Dios. Y como dije hace un rato atrás, en Santiago 3:12 decía, ¿acaso una higuera puede dar aceitunas a una vid higos o una vid higos? No, como tampoco puede uno sacar agua dulce de un manantial salado. Imposible vivir los domingos en la iglesia como cristiano y de lunes a sábado. Imposible, no se puede. No se puede, por lo menos para el cristiano verdadero, no se puede. Gloria a Dios. El cristiano verdadero, nuevo convertido, tiene que tener su vida centrada en Cristo. Gloria a Dios. De otra manera, no se puede. Ponme la foto de la... ¿No la tenemos? Oh, bueno, ¿cuántos conocen una naranja? Todos saben, todo el mundo sabe lo que es una naranja, ¿verdad? Y si es amarillita, bien madurita, qué rica, tiene mucho jugo esa naranja. Bueno, cierto pastor, aquí tengo una historia real que sucedió. Cierto pastor se estaba preparando para dar una conferencia y decidió llevar una naranja al escenario como una proposición para su clase. Abrió una conversación con un joven brillante que estaba sentado en la primera fila y le dijo el pastor al joven, si yo exprimiera esta naranja tan fuerte como pueda, ¿qué podría salir? Él lo miró, el joven, como si estuviera un poco loco y le dijo, jugo, por supuesto. El pastor le dice, ¿crees que jugo de manzana podría salir de ella? El muchacho dice, no, ¿cómo va a salir jugo de manzana de la naranja? Dice el pastor, ¿y jugo de toronja podrá salir? No, tampoco. Dice el pastor, ¿qué tú crees que signifique? ¿O qué tú crees que saldría de la naranja si la exprimiéramos? Dice el muchacho, pues obvio, jugo de naranja, ¿qué va a salir? Y dice el pastor, ¿por qué? ¿Por qué tú crees que cuando yo exprimo una naranja va a salir jugo de naranja? Dice el muchacho, bueno, es porque lo que hay dentro de la naranja es jugo de naranja. El pastor asintió con la cabeza y le dijo, cierto. Ahora vamos a suponer que esta naranja no es una naranja, sino que eres tú. Si alguien te aprieta a ti o pone presión sobre ti y te dice algo a ti que no te gusta o te ofende o te airas, ¿qué va a salir de ti? Si alguien te exprime ofendiéndote, diciéndote falsos testimonios contra ti, ¿qué tú crees que salga de ti? Odio, amargura, miedo. ¿Por qué tú crees que podría salir todas esas cosas si alguien te exprimiera de esa manera? Dice el joven, porque eso es lo que está dentro de mí. Ahora, esta es una de las grandes lecciones de la vida. ¿Qué sale de ti cuando la vida te aprieta? Cuando alguien te produce un dolor o cuando alguien te ofende. ¿Qué sale de ti cuando eso sucede? Ahora, escucha bien, no importa quién te exprime, puede exprimirte tu mamá, puede exprimirte tu papá, puede exprimirte tu esposa, puede exprimirte tu esposo, puede exprimirte tu hijo, puede exprimirte un hermano de la iglesia, puede exprimirte el pastor, te puede exprimir. La cosa es qué sale de ti cuando te exprimen. Si alguien dice algo acerca de ti que no te gusta, lo que sale de ti es lo que hay dentro de ti. Y lo que está dentro de ti solo depende de ti.
¿Qué te parece? Amén. Lo que está dentro de ti solo depende de ti. Hay personas que están llenas de odio, llenas de amargura, llenas de rencor, llenas de orgullo, porque eso es lo que los está llenando. Si exprimiéramos a esas personas, ¿qué saldría de ellos? Pues eso, porque eso es lo que ellos se están alimentando con eso. Ahora, cuando alguien te presiona y sale amor, es porque eso es lo que ha permitido que esté en tu interior. En otras palabras, no importa lo que me hagas, si dentro de mí está el amor de Cristo, yo te perdono. Yo te sigo amando. Soy el primero en decir, perdóname, fallé. Pero eso es lo que está dentro de ti. Hoy hay una naranja para ti y para mí, le dice el pastor al joven. Ahora nos toca reflexionar qué hay dentro de ti y de mí. ¿Cómo está tu naranja? ¿Tienes una naranja en tu vida? Gloria a Dios. Si la exprimimos, ¿qué sale? Muy importante, tener nuestra vida centrada en Dios para que salga lo que sacó Cristo en la cruz de Calvario. Gloria a Dios. Mateo 15, 18 dice, de la abundancia del corazón, Habla la boca. habla la boca. ¿Qué hay en tu corazón? De eso va a hablar. Familia, a Jesús lo exprimieron y solo salió de él perdón, sangre de amor, misericordia por nosotros. ¿Sí? Nos dio vivo ejemplo de que aunque lo insultaron, lo laceraron, lo humillaron y lo trataron peor que a un criminal, de él solo salió amor. Solo salió amor. Por eso, para finalizar, tratemos de llenarnos de ese amor de Dios. Tratemos. Vivamos cada día siguiendo el ejemplo de Jesús. Cierre sus ojos. Señor, te damos gracias por esta palabra. Te bendecimos, te damos la gloria y la honra. Ayúdanos, Señor, a que todos los días nos edifiquemos, Señor, en tu palabra. Que nos llenemos siempre de tu palabra. Nos llenemos de tu amor. Nos llenemos, Señor, de la misericordia. Que nos llenemos, Señor, de amor a nuestro prójimo. No importa lo que nos hayan hecho. No importa quién sea. Ayúdanos, Señor, porque es necesario que nosotros tengamos esa vida cristiana centrada en ti, Señor. Queremos vivir una vida centrada en ti, pero te necesitamos. Las distracciones de este mundo están bien, pero bien grandes. La distracción de este mundo nos desenfoca muchas veces de tu verdad. Ayúdanos, Espíritu Santo, a no desenfocarnos, a seguir centrados en ti. Que todo lo que hagamos, lo hagamos para Dios. Que todo lo que hagamos en nuestra vida sea para glorificar a Dios, para exaltar el nombre de Cristo. Que todo lo que se haga, Señor, que todo lo que hablemos, que todo lo que toquemos, que todas las cosas que le digamos a otra persona, Señor, sea demostrando el amor de Cristo en nosotros. Que cuando nos expriman, Señor, en vez de salir odio, rencor, amargura, salga amor, misericordia y paz. Ayúdanos, Señor, te necesitamos. A ti te damos la gloria, te damos toda la honra, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gracias, mis hermanos.